Cordial saludo, mi nombre es Wolfgang Enrique Gutiérrez y en el marco de la asignatura Metodología del Diseño Curricular voy a hacer una disertación para establecer las diferencias entre organización y estructura curricular. Iniciamos con la definición de Tapia de currículo, que dice que es la concreción de una teoría pedagógica que se vuelve acción para el aseguramiento del aprendizaje y el desarrollo del conocimiento. Es importante tener en cuenta que la organización en el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los elementos más importantes. La planeación. La organización que aprende es aquella que está continuamente expandiendo su capacidad de crear futuro. Esas son palabras de Peter Sagan. Como introducción vamos a tocar algunos elementos como los que están aquí expuestos: las tareas del diseño, la definición del diseño curricular, la estructura del currículo por niveles, la estructuración del plan de estudios y a tocar elementos del perfil profesional. Todos estos elementos tocados o tomados de algunas de las lecturas recomendadas como Ortiz y Fernández. Iniciemos con el concepto de diseño curricular, que es entendido como una dimensión del currículo que revela lo que es la metodología, las acciones, los resultados del diagnóstico, la modelación, la estructuración y organización de los proyectos curriculares. Para esto se deben identificar una serie de necesidades en el contexto para poder obviamente abordarlas y poder darle solución a este tipo de necesidades. Luego procedemos a una etapa de planeación, un espacio de planeación donde se le da un sentido del contenido, se explica lo que es el concepto o la concepción del currículo, qué acciones se deben tomar, cómo se va a elaborar el proceso y cómo van a quedar plasmados estos encuentros o estas cosas que encontramos en documentos desarrollados o documentos curriculares, ¿sí? Para que establezcan la forma de practicarla y evaluarla. Esto entonces se lleva a cabo en el espacio de planeación. Y por último la evaluación, que es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo, para el avance de cualquier cosa. La evaluación continua, permanente y obviamente una evaluación de carácter formativo que permita estar haciendo reflexiones sobre el currículo y obviamente debe ser flexible para estar haciendo las respectivas modificaciones. El currículo es una construcción cultural, ¿sí? Es el modo de organizar una serie de prácticas educativas y en esta deben estar ensamblados o plasmados las competencias básicas que se van a alcanzar, los objetivos, los criterios metodológicos y las evaluaciones que se van a desarrollar para alcanzar un determinado nivel de preparación. Las tareas las resume Tapia en las siguientes: diagnóstico de los problemas y necesidades. Entonces se deben analizar dentro de un marco teórico las necesidades y las problemáticas que tengan un determinado sector, un determinado grupo de personas. La modelación del currículo, que es donde se establecen los lineamientos generales, las cosas más importantes, la filosofía, la misión, la visión. Luego viene la estructuración curricular o la estructura curricular, que se establece por niveles, la organización y ejecución del proyecto y el diseño de la evaluación curricular. Estas tareas se deben desarrollar para establecer un buen diseño curricular que obviamente va a estar en permanente transformación, en permanente cambio. Según la estructura didáctica del currículo se establecen tres niveles: el macro, el meso y el micro curricular. Cada uno está asociado a uno de los elementos que están a la izquierda. Por ejemplo, el macrocurricular obedece al plan de estudios, que es la parte general, es la postura cognitiva, comportamental y actitudinal. Es donde se señalan las grandes metas y las líneas de pensamiento a nivel general. Luego se materializa en el PEI a través del plan de área, donde se establecen los principios y fines, reglamentos, los sistemas de gestión, recursos, el material humano, la estrategia pedagógica, modelo pedagógico y todo lo relacionado con el funcionamiento de la institución educativa a nivel macro, pero meso a nivel de la institución. Y por último, la programación en el aula, que eso corresponde al plan de clase, donde se establecen objetivos, actividades, metodología y evaluación de cada momento pedagógico que se va a desarrollar dentro del aula. Continuamos con la estructura del plan de estudios. Se establecen tres líneas según Tapia. Se establece el lineal, el modular y el mixto. El lineal es donde se establece por asignaturas ya previamente definidas y es como la mejor desde el punto de vista del manejo administrativo. Luego viene la parte modular, que se maneja, como la misma palabra lo dice, por módulos, y aquí se integran las diferentes disciplinas.
Entonces se manejan, digamos que se van pasando en módulos, módulos, módulos y se van adquiriendo las diferentes competencias. Y tenemos el último o el tercero, que es el mixto, estructura mixta, que es donde hay cursos generales, donde hay unas áreas obligatorias y luego viene un conjunto de especialidades que son electivas o optativas que el estudiante selecciona. Todo esto pues conlleva a la estructuración de un perfil de profesional donde tiene las diferentes etapas o las siguientes etapas. Determinación del objeto de la profesión, es donde pues se mira cuál es el objetivo de la profesión, investigar los conocimientos aplicables que va a establecer el profesionista, investigar las áreas de acciones del egresado, las tareas potenciales, la población donde va a ejercer, el desarrollo del perfil y la evaluación del perfil profesional. Entonces, todo esto con el objetivo de garantizar la formación permanente del individuo entablados dentro de, el marco del desarrollo curricular. Como conclusiones, se puede determinar que la capacitación es uno de los elementos más importantes para iniciar las transformaciones del currículo. El docente debe ser un docente investigador, debe ser reflexivo de su propia práctica pedagógica, debe mirar sus diferentes posturas, investigar en el contexto, generar prácticas contextualizadas de enseñanza-aprendizaje. Y pues para todo esto se necesita que haya una planeación estratégica, y sobre todo lo que yo siempre he tenido en cuenta o claro es que más que la tecnología, más que los espacios, más que la jornada, más que la conectividad, la gestión del aula, la gestión desarrollada por el docente es lo más importante dentro del ejercicio de la práctica de la enseñanza. La gestión de aula para dinamizar el ejercicio docente a partir de la mirada del estudiante y sobre todo como sujeto activo. También hacer un ejercicio de evaluación permanente con un proceso constante donde sea consciente, que sea metacognitivo y él analice el avance y el desarrollo de sus habilidades y conocimientos. Esto para poder tener un proceso consciente que le permita entender el mundo que lo rodea desde una mirada crítica y así construir los cambios sociales en el entorno que tanto necesitamos en nuestro país. Por último, les comparto las referencias de Fernández, Ortiz y Tapia. Espero que les haya gustado. Quedo atento a sus inquietudes.